En 1592, Corea enfrentó uno de los momentos más oscuros de su historia. Miles de personas perdieron la vida, ciudades enteras fueron destruidas y el gobierno de turno tomó una decisión polémica: huir. Pero en medio del caos, un simple estudiante de filosofía y letras que había pasado su vida en el anonimato se levantó en contra de la decisión de huir y pasó a liderar una de las resistencias más épicas que podrías imaginar. Su nombre, Won Jae-woo, o como lo conocían sus oponentes, el Gran General Rojo. Este hombre fue quien estuvo detrás de la organización de unos 2000 rebeldes para lograr algo que se consideraba improbable: derrotar a un ejército de 3000 soldados japoneses que entraban a Corea con la intención de establecerse en la zona para luego ir contra su verdadero objetivo, China. Pero ¿por qué lo apodaban el General Rojo? Ten en cuenta que Jae-woo carecía de experiencia militar. Este hombre era un estudiante de letras que sí, había estudiado la guerra, pero nunca había participado en ella. Pero eso no impidió que diseñara una estrategia bastante ingeniosa: vestirse de rojo y emboscar al enemigo. Estrategia que puso a prueba en una batalla donde solamente contaba con 13 hombres y sorprendentemente la ganó. Y esa victoria fue clave porque haría que creciera rápidamente su reputación dentro del país. Pero a todas estas te debes estar preguntando: ¿por qué decidió vestirse de rojo? Porque usar el color rojo es un movimiento, la verdad, bastante osado. Lo normal es que en el campo de batalla quieras pasar desapercibido con tonos como el gris o el verde, pero este señor quería atacar no con la fuerza, sino desde el plano psicológico. El rojo en este contexto tiene un significado muy particular: significa sangre, significa muerte, pero también significan poderes sobrenaturales. Los japoneses, muy acostumbrados ya a la guerra, estaban familiarizados con las tácticas propias del ejército, pero este grupo de rebeldes resultaba muy inquietante para ellos. Vestían de rojo. ¿Acaso están locos? Súmale a esto que los rebeldes siempre atacaban de sorpresa, en lugares que nunca te imaginarías y de forma muy rápida. Atacaban y se retiraban. No faltó mucho para que los japoneses, desorientados por lo que ocurría, empezaran a referirse a estos guerreros como los guerreros del cielo o fantasmas. Es decir, lo que Jae-woo hizo fue deliberadamente crearse una imagen de guerreros sobrenaturales. Y una cosa lleva a la otra. Cuando tu enemigo cree que eres un fantasma, tiene miedo y su moral baja, aumentan los errores. Errores que facilitaron las victorias de este general, un general que ganó a un ejército 15 veces más grande que el suyo. Pero claro, esto también le trajo bastantes problemas. Piensa que Jae-woo no solamente estaba enfrentado a Japón, sino al propio gobierno de Corea. Un gobierno que había huido y se había fragmentado internamente a causa de la corrupción. La falta de gobierno dejó desamparados al pueblo, pero también a los soldados. Y a pesar de que Jae-woo logró ganarse la confianza de estos, desde el gobierno no se veía con buenos ojos que un civil se armara su propio ejército para combatir. Por esa razón fue acusado de traición y fue puesto bajo una estricta vigilancia. Y esto no es raro, estamos hablando de un hombre que se organizó su propia resistencia y peleó contra Japón sin autorización del gobierno, algo que es a todas luces controversial. Y si a esto le sumas que él mismo fue detrás de algunos políticos que desertaron ante la llegada de los japoneses y los acusó de incompetentes, ya que por su culpa la capacidad de defensa de Corea era ridícula, podrás entender que precisamente amigos no hizo. Ahora, lo interesante de esta leyenda del General Rojo es cómo las apariencias y el jugar con lo que el otro cree de ti puede resultar muy útil para, por ejemplo, resistir una invasión. Además de que plantea la duda de qué tan legítimo fue lo que hizo. ¿Está bien permitir que un civil pueda armarse su propio ejército? Pero sobre todo deja algo muy claro, y es que si quieres ser recordado, asocia tu imagen con el rojo.